El día de hoy hablaremos cómo calcular el eje eléctrico del QRS. Existen varias maneras para calcular el eje eléctrico. En este video nos basaremos en el método de las perpendiculares. Para el cálculo del eje eléctrico solamente se van a utilizar las 6 derivaciones frontales, en donde tenemos la división, o sea, están divididas tanto en derivaciones bipolares, que son de 1, de 2 y de 3, y las derivaciones unipolares de los miembros, donde tendríamos ABR, ABL y ABF. El primer paso va a consistir en que busquemos en cualquiera de las 6 el complejo más isodifásico. Recordar que este complejo es aquel que tiene tanto un valor positivo como negativo lo más parecido posible. Una vez que nosotros localicemos el complejo isodifásico, nos vamos a ir a la perpendicular de la derivación. Las perpendiculares las tenemos aquí marcadas. D1 su perpendicular siempre va a ser ABF, D2 es ABL y D3 ABR. Realmente la que nos va a determinar la localización del eje eléctrico es la perpendicular de la derivación isodifásica. Un ejemplo: si nosotros encontramos el complejo isodifásico en D2, la que nos va a decir dónde está el eje eléctrico es ABL. Aquí tenemos cómo estarían colocadas cada una de estas derivaciones. Aquí estamos viendo cómo queda colocada en grado cada una de estas 6 derivaciones unipolares y cómo sería el registro del electrocardiograma del QRS. Esto nos va a ayudar a nosotros a calcular el eje eléctrico. Ahora, ¿cómo se acomodaron esas derivaciones o por qué quedaron en esos grados o en los sitios donde ustedes lo observaron? En esta diapositiva vamos a ver cómo fue que se logró eso o qué fue lo que se hizo para que quedaran así colocadas en esos grados. Iniciaremos con el triángulo de Einthoven. En este tenemos las 6 derivaciones frontales. Aquí está el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna izquierda. Y recuerden que D1 es la diferencia de potencial entre ambos brazos. D2 la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y D3 es la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Para que queden situadas en grados estas derivaciones, se van a trasladar estas líneas al centro del triángulo. Vamos a empezar con D1. D1 se va a trasladar desde este sitio al centro del triángulo. Recordemos que D1 es una derivación bipolar. Tiene un polo positivo que va a estar situado a 0 grados, aquí lo estamos viendo, y el polo negativo de D1 va a estar situado a más o menos 180 grados. Dependerá hacia dónde se dirige el vector, es el registro que nosotros vamos a obtener. Ya en videos previos, cuando hablamos de derivaciones bipolares, habíamos comentado que si un vector en una derivación bipolar va hacia el polo positivo, el registro en este caso va a ser positivo, y si va hacia el lado negativo, el registro sería negativo, tal como lo estamos viendo aquí. Si el vector se acerca al polo positivo de D1, sería un registro positivo, y en caso contrario sería un registro negativo. Pues así queda situada D1. Pasemos a D2. D2 la tenemos situada de este lado. Si trasladamos esta línea al centro del triángulo, quedaría de esta manera. Estamos moviendo esta línea al centro. Y aquí vamos a observar también lo siguiente. D2 es una derivación bipolar donde el polo positivo está hacia la parte de abajo, está situado a 60 grados, y el polo negativo está a menos 120 grados. Aquí va a suceder lo mismo. Si algo viene hacia el lado positivo, el registro será positivo, y hacia arriba sería negativo, como lo estamos viendo aquí. Registro positivo, registro negativo. Pasemos a D3. D3 la vamos a mover también hacia el centro del triángulo. Aquí estamos moviendo esta línea, queda situada de esta manera. D3, que también es una derivación bipolar, su polo positivo está hacia la parte de abajo, está a más 120 grados. Y el polo negativo está hacia arriba a menos 60 grados.
Entonces aquí ya tenemos situadas las tres derivaciones bipolares y cómo queda cada una en grados. Aquí nos hace falta solamente el registro. Aquí lo tenemos. El lado positivo es positivo y el negativo es negativo. Nos faltaba nada más ese pequeño detalle. Aquí tenemos entonces las derivaciones ya bipolares con el registro que vamos a obtener dependiendo si va al lado positivo o negativo. Pasemos ahora a las derivaciones de los miembros. Empezaremos con ABF. ABF es una derivación unipolar. Está conectado en la pierna izquierda del paciente. Se encuentra a 90 grados. Recuerden que estas derivaciones no tienen polos. Aquí van a actuar dependiendo si el vector de activación se acerca o se aleja. Aquí nosotros ponemos un vector de activación. Recuerden que es la teoría del dipolo, en donde un vector de activación siempre va a tener su carga positiva hacia adelante y la negativa hacia atrás. Si el vector va hacia el sitio donde está conectado ABF, que es la pierna izquierda, entonces ABF estará cercano al polo positivo y el registro será positivo, como lo estamos viendo aquí en la gráfica esta. Si el vector fuera en sentido contrario, o sea, se alejara de la pierna izquierda, fuera hacia arriba, entonces la derivación va a estar más cercana al polo negativo. El registro que vamos a obtener en ABF sería un registro negativo, como lo estamos viendo aquí arriba. ABF está conectado en la pierna izquierda, no está acá arriba. Aquí solamente se pone ABF como referencia de que el vector va en sentido contrario de la derivación ABF. Entonces, si el registro es negativo, en ABF en este caso, significa que el vector viene hacia arriba. Y aquí estaríamos en grados negativos. Pasemos a las derivaciones de los brazos. Empecemos con el brazo derecho. ABR está situado a menos 150 grados. El lado contrario de ABR está a más 30 grados. Sería el lado contrario. Y aquí sucede pues lo mismo que ABF. Si tenemos un vector, en este caso, que se acerca a ABR, vean como el polo positivo está cercano al brazo derecho. Y aquí, pues lógicamente el registro que vamos a obtener es un registro positivo. Hay que tener mucho cuidado porque esto confunde mucho a los médicos en formación, porque aquí tenemos grados negativos, pero el registro es positivo. Recuerden que aquí en estas derivaciones no tiene nada que ver el registro con los grados. Aquí depende si el vector se acerca o se aleja de la derivación. Y así va a suceder en las derivaciones de los brazos. Si el vector o digamos el registro del QRS es positivo, va a estar en grados negativos. Y si el registro es negativo, significa que el vector va en sentido contrario, como lo vemos aquí. Si tenemos un vector que se aleja del brazo derecho, entonces si vemos aquí el vector y acá está ABR, ABR estará más cercano del polo negativo. Entonces el registro de ABR sería así. También hay que recordar, ABR no está conectado acá, está conectado acá arriba. Entonces si un vector se aleja, lo vamos a registrar negativo, aunque estemos en grados positivos. Algo similar va a ocurrir en el brazo izquierdo. Si tenemos un vector que se acerca, como lo estamos viendo aquí, entonces ABL estará cercano al polo positivo y el registro será positivo, aunque los grados sean negativos. Y si el vector va en sentido contrario, se aleja del brazo izquierdo, entonces ABL estará cercano al polo negativo y el registro será negativo, aunque estemos en grados positivos. Espero que eso quede claro porque sí se presta a confusión. Si ustedes ven aquí arriba, bueno, desde aquí hasta acá, bueno, hasta este sitio, son de predominio negativo. Solamente los brazos es diferente, ¿verdad? Ahora, así van a quedar colocadas las 6 derivaciones en lo que es en grados y su representación de cómo vamos a ver el electrocardiograma. Esto nos va a ayudar a orientar el eje eléctrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que habíamos platicado, que es utilizando las perpendiculares. Volvemos a recordar, la perpendicular de D1 siempre va a ser ABF. La de D2
va a ser ABL, como vemos aquí, es ABL, y la de D3, aquí está D3, su perpendicular va a ser ABR. Entonces esas son las derivaciones perpendiculares y no van a variar. Esto nos va a ayudar a calcular el eje eléctrico. Vamos haciendo algunos ejemplos. Si nosotros tenemos este electrocardiograma y vamos viendo por partes el electrocardiograma, aquí tenemos las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, las unipolares ABR, ABL y ABF. Entonces, como lo comentamos, vamos a buscar en las 6 derivaciones el complejo que tenga tanto valor positivo como negativo más parecido posible. Analicemos una por una. Aquí tenemos D1, tiene valor positivo y negativo. D2 realmente es de predominio positivo, tiene muy poco valor negativo. Acá también es de predominio positivo, acá es negativo positivo, aunque es más negativo que positivo, acá es más negativo y acá es más bien positivo. El complejo más isodifásico en este caso sería D1. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la perpendicular. La perpendicular de D1 es ABF. Hay que fijarnos cómo está ABF. Aquí tenemos ABF, que es la perpendicular, y el registro del QRS es positivo. Cuando nosotros hacemos eso, o sea que vimos el isodifásico, el que les va a dar el eje eléctrico es la perpendicular. Y la perpendicular nomás les da dos respuestas: o el complejo es positivo o el complejo es negativo. Si nosotros vemos en este ejemplo, el complejo es positivo. Significa que el vector viene hacia la pierna izquierda. El eje eléctrico se dirigiría hacia este sitio. Entonces el eje eléctrico en este electrocardiograma estaría a 90 grados positivos. Vamos a ver otros ejemplos. Este es otro electrocardiograma que lógicamente vemos un QRS anormal, pero igual se aplica lo mismo. Vamos a ver, este es de predominio positivo, estamos en D1, en D2 tiene valor positivo y negativo, este es más bien negativo, negativo, positivo y negativo. El más isodifásico en este caso sería este, porque tiene valor positivo y negativo, y todos los demás o son positivas o son negativas. Estamos en D2. La perpendicular de D2 es ABL. Ahora, ¿cómo está el registro de ABL? Es un registro positivo. Aquí tenemos ABL. Si se acerca el brazo, el registro es positivo. Si se aleja, el registro es negativo. Si lo vemos aquí es positivo. Significa que el vector se dirige hacia el brazo izquierdo. En este caso, el eje eléctrico estará a menos 30 grados. Lo que estábamos comentando, si el registro es positivo, como vemos aquí, los grados serán negativos, y eso sucede en los brazos. Continuemos. Este es otro electrocardiograma. Tenemos D1, positivo, negativo, positivo y negativo también. Este es más bien de predominio negativo, negativo, positivo. Este es más bien positivo y este es más bien negativo. Aunque este parece isodifásico, es más isodifásico este, porque hay menos diferencia entre lo negativo y lo positivo. Aquí es más negativo que positivo. Entonces este sería el isodifásico. Estamos en ABR. La perpendicular de ABR sería D3. Si vemos el complejo es más bien negativo. D3, el polo positivo está a 120 y el registro tendría que ser positivo, cosa que no sucede aquí. Y el polo negativo, como estamos viendo aquí, está a menos 60 grados. Tenemos que obtener un registro negativo, que aquí, como lo estamos viendo, es negativo. En este caso, el eje eléctrico se dirige hacia este sitio. Entonces la respuesta aquí sería un eje eléctrico a menos 60 grados. Continuamos. Este es otro electrocardiograma donde vemos claramente dónde está el isodifásico. Este es positivo, 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 muy poco valor negativo, negativo, positivo, negativo y más bien de predominio positivo. Este es el isodifásico. ABL. La perpendicular de ABL sería D2.
y D2 tiene el QRS positivo. D2, su polo positivo está a 60 grados, aquí tiene que ser positivo, como lo estamos viendo en el electrocardiograma. Si fuera negativo, entonces estaría acá arriba. Como estamos viendo un registro positivo, quiere decir que el eje eléctrico se acerca a 60 grados. En este caso, será un eje eléctrico a más 60 grados. Otro ejemplo, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Aquí el isodifásico sería D3. La perpendicular de D3 es ABR. Esta es la perpendicular. D3 es negativo. Y hay que recordar, si es negativo significa que se aleja del brazo derecho. Entonces viene en este sentido. El registro sería negativo. Significa que el eje eléctrico estaría a más 30 grados. Volvemos a repetir. En las derivaciones de los brazos, si el registro es negativo, los grados van a ser positivos. Otro ejemplo, D1, predominio negativo. Este tiene valor positivo y negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y más bien positivo. El más isodifásico, podríamos ver entre este y este, sería este. Este tiene menos diferencia entre lo positivo y lo negativo. La perpendicular de ABR, como sucedió también en el ejemplo pasado, es de 3, pero en aquel el isodifásico era de 3. En este caso es al revés. Su perpendicular sería de 3 y de 3 es positivo, como lo estamos viendo aquí. Si D3 es positivo, entonces el vector viene hacia el lado positivo de 3. El eje eléctrico en este caso se encontrará a más 120 grados, como lo estamos viendo en este ejemplo. Puede llegar a suceder que en algunos electrocardiogramas no se vea un complejo isodifásico. En este ejemplo, este es D1, D2, D3, aquí está ABR, ABL y ABF. Como vemos, no hay un complejo isodifásico claro. Este es negativo, positivo, positivo, negativo, negativo y positivo. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a buscar el complejo más pequeño, que sería D1. Ese se toma como isodifásico. La perpendicular de D1, como lo vemos, es ABF. ABF se encuentra positivo. Recuerden que si ABF es positivo, significa que el vector viene hacia donde está conectado ABF. Entonces el eje eléctrico, en este caso, estará a más 90 grados. Esa es la manera de cómo calcular el eje eléctrico utilizando este método de las perpendiculares. No es el único método, pero consideramos que es uno que se puede hacer de manera rápida. Hay que nada más recordar dónde están situadas en grados cada una de estas derivaciones, cómo sería el registro que se van a obtener, dependiendo si en las derivaciones bipolares si va hacia el polo positivo o negativo, y en las derivaciones unipolares si se acerca o se aleja de esas derivaciones. Y recordar cuáles son las perpendiculares, o sea, no confundir cuál sería la perpendicular una de la otra, ¿no? Y eso nos ayudaría pues a calcular sin ningún problema el eje eléctrico. Ahora, ¿para qué sirve el eje eléctrico? La determinación del eje eléctrico nos puede ayudar en varias situaciones. Uno es un parámetro que nos puede ayudar para el diagnóstico de crecimiento o hipertrofias ventriculares. También nos puede ayudar a diagnosticar los bloqueos de ramas de las de His. Puede servirnos en diagnósticos de hemibloqueos fasciculares, que estos son de la rama izquierda. Recuerden que la rama izquierda es la que se subdivide en dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Ese tema se platicará ya más adelante cuando se hable de bloqueos de rama. Y también nos puede ayudar a determinar la posición que guarda el corazón. Ahora, ¿cuál es el valor normal del QRS? Aquí dependerá de dónde lo busquen en la literatura, pero los valores normales pueden variar. Hay lugares que les dicen que es normal de 0 a 90 grados, otros que es desde menos 30 a 90 grados sería normal, y en algunos otros lo manejan de menos 30 más 110. Cualquiera de ellos se puede considerar correcto,
Nosotros nos vamos a basar en este valor de 0 a 90 grados. Por ejemplo, si tenemos un eje eléctrico menor de 0 grados, nos pudiera indicar alguna de estas alteraciones, o que el paciente tenga crecimiento ventricular izquierdo o hipertrofia ventricular izquierda. Se puede dar también por un bloqueo de rama izquierda de las de His, o en un bloqueo parcial de la rama izquierda, un hemibloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda de las de His. Si nosotros encontramos, por ejemplo, un eje eléctrico a menos 60 grados, por decir un valor, tenemos que determinar cuál de las tres causas está desviando el eje. Después se platicará para orientarnos si se trata de un diagnóstico o de otro, o en algunos casos combinación de diagnósticos. Si tenemos un eje eléctrico mayor de 90 grados, esa sería una desviación hacia la derecha, o sea, hacia el lado derecho del paciente, y este se puede dar por crecimiento del ventrículo derecho o hipertrofia ventricular derecha. Se puede dar en el bloqueo de rama derecha de las de His, y también es en el hemibloqueo del fascículo posterior de la rama izquierda de las de His. Vuelve a suceder aquí lo mismo. Un eje eléctrico, por ejemplo, de más 120 grados, tendríamos que determinar cuál es la causa que está desviando el eje hacia ese lado. Entonces, estos son los puntos que queríamos platicar el día de hoy acerca del eje eléctrico. Esperemos que esto les ayude a calcularlos y bueno, que haya sido algo sencillo. Esperemos que así sea. Yo sé que la electrocardiografía en muchas ocasiones ocasiona pues que mucha gente se bloquee, se siente un poco abrumado por tanta información, pero esto es cuestión de práctica. Esperemos que esto les ayude y estamos a sus órdenes y muchas gracias.